Hola siniestros, bienvenidos un día más a mi canal. Ya habéis visto el título del vídeo, vamos a poner antecedentes antes de empezar con el tema en sí. Hace como unos par de meses más o menos ocurrió, digamos, una cosa. Una chica que es conocida en TikTok, nadie la conoce en otras redes sociales, pero en TikTok pues sí que tiene algunos seguidores. Pues ocurrió una cosa con su pareja. A mí la gente pues vino a decirme, de hecho en total pues sí que habré recibido bastantes mensajes en referencia a lo que estaba pasando pues con ese tema. En ese momento la verdad yo primero creí que no era muy conveniente porque estaba muy reciente. Y segundo, yo he estado de exámenes, he estado con problemas de salud, en fin, no he podido hacer el vídeo antes. Aparte de ese suceso que incluye pues el tema que se trata en el vídeo, pues bueno, sí, en el título del vídeo viene. Aparte, yo soy una persona que la gente que lleva más tiempo en el canal, que era de mi antiguo canal, saben que yo tuve un intento autolítico y que, bueno, que estuve clínicamente muerta, casi de hecho pierdo la vida, y que fue precisamente Muffin, mi perra, al montar escándalo y tal, la que, bueno, pues puso sobre aviso a las personas. Y de hecho, pues la misma gente que me atendió en urgencias, pues dicen que si hubiese tardado 10-15 minutos más, pues seguramente yo no estaría viva. Así que vamos a hablar de este tema, pero de nuevo también sabéis que estoy estudiando psicología. De hecho, ya he terminado los exámenes del segundo año. Me quedan un par de cosas más para finalizar el segundo año, pero bueno, este vídeo no va a ser tanto de una estudiante de psicología que te habla de las cosas, sino que lo voy a hacer desde un punto de vista más personal, como persona que lo intentó, como persona que ha tratado con muchas personas que lo han intentado. Como muchos sabéis, también he trabajado como agente de apoyo mutuo. Así que este vídeo no va a ser nada buenista, ya sabéis que tampoco me va mucho el buenismo. Y bueno, pues voy a ser más cruda y realista en las cosas que voy a decir en este vídeo. Introducción muy larga, muy necesaria, pero vamos a empezar. Madame Oscurité, en la noche nos guía, con historias paranormales, su voz es melodía de psicología oscura, asesinos y demonios. Lo primero que quiero tratar es si realmente cuando una persona va a cometer este acto, pues si es verdad que se puede o no prevenir. Bien, yo dividiría esto en dos categorías. Están aquellas personas que llevan una vida más o menos normal, que no las ves excesivamente tristes, que no las ves, pues eso, que no ves ninguna señal. Sí que es verdad que la puedes ver apática, no tan participativa como antes, pero que realmente no da ninguna señal de aviso, ¿no? Es una vida normal, donde ves que a lo mejor ha tenido algún altibajo y de repente te encuentras con que lo ha hecho. Evidentemente, digamos que en ese caso es imposible que tú llegues a saber que esa persona tenía eso pensado, porque dentro de todas las señales que puede dar, pues no ha habido ninguna. Ahora bien, ¿hay señales para saber que una persona lo va a hacer? Pues la verdad es que yo diría que en el 99% de los casos se sabe que una persona lo va a hacer. Y queda muy bonito decir que no se podía saber, que es algo totalmente imprevisto. Queda muy bonito de cara a que la gente que se ha quedado, vamos, a los que dejas atrás se sientan mejor, pero la realidad es que cuando una persona llega a este punto es porque no ha encontrado otra salida. Voy a hablar desde el punto de vista psicológico y no tanto de una persona que tiene un problema físico, una enfermedad que es incurable, que le está haciendo muchísimo sufrimiento y que tiene que acabar pues con ¿no? Porque eso es digamos que es algo totalmente diferente, ¿no? Cuando tienes una enfermedad no hay nada realmente que puedas hacer, si es una enfermedad degenerativa. Y bueno, si no quieres ser una carga y 20.000 cosas, pues es verdad que para tener una vida de sufrimiento y dolor continuo, entiendo que puedas llegar a esa conclusión. Así que estamos hablando de un tema psicológico, ¿vale? De la persona que psicológicamente llega a la conclusión de que tiene que hacerlo y no porque tenga ningún problema físico. ¿Hay señales que te hacen decir, ¡buah, esta persona va a hacerlo? Muchísimas, ¿vale? De hecho, la persona de la que he empezado hablando en el vídeo, que era el novio de una chica más o menos conocida en TikTok, pues tenía el Facebook en abierto, ¿vale? Y yo de hecho en muchos directos comenté que esto iba a ocurrir,
que esto se veía venir que iba a ocurrir, ¿vale? Y si yo, que soy una persona totalmente ajena, que no tenía ningún tipo de relación con esta persona, solo leyendo lo que ponía en Facebook, lo que estaba viendo venir, pues sinceramente pienso que sus amigos y allegados seguramente también lo sabían. No voy a meter a la familia porque es muy raro que la familia pues use redes sociales. Sobre todo me he dado cuenta que en Latinoamérica las mujeres como más maduras, más de mi edad, incluso mis amigos no usan redes sociales. Es rarísimo que la gente de mi edad los utilice. Y entiendo que la madre de este chico, los padres, la familia tendrán más o menos mi edad, vamos, por estadística, vaya, por la edad que tenía el muchacho, más o menos la madre tenía que tener mi edad y seguramente no sabía o era desconocedora de absolutamente todas las publicaciones de su hijo. Y aparte, seguramente, pues eso, esa persona no lo hubiese hecho público si es que tenía la familia. O sea que no estaba la familia al pendiente de las redes sociales, pero sus amigos sí, y su pareja, por supuesto. Así pues, ¿había señales de que esta persona lo iba a hacer? Como os digo, muchísimas, una barbaridad, ¿vale? De hecho, había tantas que era abrumador porque es que casi que las cumplía todas. Bien, ¿cuáles son las señales? Mira, pues una de las señales que había era el consumo de drogas. Voy a usar este tipo de palabras, ya sabéis cómo es YouTube. Él continuamente hacía referencia al tipo de sustancias que consumía, ¿vale? Y esto ocurre mucho con las personas pues que van a hacer este tipo de actos. Yo, por ejemplo, no, porque siempre he sido, nunca me ha gustado este tipo de cosas. Es decir, que de los tips que os voy a decir, de las señales, no siempre se cumplen todas, pero casualmente es que este chico sí. Entonces, bueno, continuamente había un desbarajuste de publicaciones muy locas del alcohol y las drogas que consumía. Que al contrario de ser algo recriminable, pues sus mismos amigos y las mismas personas que se supone que se preocupaban por él, ámbito amigos, no familia, la familia dejó totalmente aparte, continuamente alababan. Y es algo que tengo dicho, repetido, y lo he dicho muchas veces como persona que ha trabajado en el campo de la salud mental como agente de apoyo mutuo, y es que las drogas, cuando tienes un trastorno mental, lo único que hacen es llevarte al vacío, ¿vale? O sea, llevarte vamos, es lo último que tienes que hacer, ¿vale? Entonces, también vi publicaciones en esos Facebook diciendo pues que hay que ver que se meten en mi vida. Bueno, verás, es que ocurre una cosa, cuando alguien se preocupa por ti, normalmente lo que hace es eso, meterse en tu vida y decirte que lo que estás haciendo no está mal. No es tu amigo aquel que aplaude todo lo que hace, tu amigo es aquel que te está viendo que te estás haciendo daño a ti mismo o a los demás y te lo recrimina. Entonces, una de las señales era precisamente eso, la alegoría del consumo de estupefacientes, drogas y también alcohol. Pero es que aparte sus publicaciones de esta persona, y que es algo que podéis de nuevo ver en las personas que os rodean, publicaciones continuamente que hacen referencia a la desesperanza, a las pocas ganas de vivir, el pensar que eres una carga para otros, que todo lo haces mal, que los demás estarían mejor sin ti. Este tipo de publicaciones o de expresiones es muy normal que ocurran y os deben dar señales de alarma si alguien de verdad piensa que es una carga para vosotros. Si os empieza a regalar cosas, también es una señal de alarma. Si ves que no muestra esperanza, que no tiene alegría, que no siente felicidad, que todo para él se hace muy cuesta arriba, si veis que duerme mal, que no come correctamente, que sus horarios no son del todo ajustados, todo esto son señales de alarma, que además son cosas que todas las hacía este chico, ¿vale? Y todo está publicado en sus redes sociales. Otra señal inequívoca de que efectivamente algo va muy mal es sentirse atrapado. Si te sientes atrapado, que no estás avanzando, también cuando, por ejemplo, no encuentras el propósito a la vida en el sentido de ¿qué hago aquí? ¿Qué sentido tiene? No veo un porqué, no veo una luz al final del túnel. Todo eso también son síntomas de que esa persona no está bien y algo está fallando. Estas personas también es muy normal que sientan muchísima ansiedad y que inclusive a veces sientan ataques de ira. Esa rabia contenida de ese dolor tan insoportable que sienten y del cual no pueden llegar a huir. Puesto algo muy, vamos, que normalmente ocurre siempre, que es muy normal que ocurra, es el tema de autolesionarse, de hacerse daño de una u otra manera. Siempre que veamos comportamientos autolíticos, pues efectivamente ahí detrás hay un problema y hay un problema grave. De nuevo, esta persona junto con su pareja, que se supone que su pareja lo vería muchísimo, yo lo dudo bastante, pues se veían vídeos y posts donde se hacía de nuevo una alegoría al hacerse daño. Realmente
hay muchas señales de que eso va a ocurrir. Como os digo, en el caso de esta persona, su Facebook era todo un libro donde cada anotación era una clave, o sea, cada anotación que él hacía te hacía pensar que efectivamente lo iba a hacer, porque además hablaba del tema de armas, de conseguir armas para hacerse daño, e inclusive la misma noche que lo hizo, o el mismo día, no sé, me enseñaron las publicaciones, no sé qué hora sería en México, a mí me lo enseñaron por la mañana, aquí en España, pues había publicaciones donde decía que lo iba a hacer, y lo más preocupante, y por lo que viene en la segunda parte del vídeo, es que decía que lo haría por amor, porque era una carga para esa persona. Ahora vamos con la segunda parte del vídeo, que es la parte a la que nadie le va a gustar y en la que mucha gente se va a enfadar, pero bueno, a mí básicamente me da igual, porque esto es una realidad que no te va a decir un psicólogo nunca te va a decir esto, porque se trata de que tú salgas adelante, no de que te hundas en la mierda, pero es algo que te va a decir mucha gente que al igual que yo ha hecho un intento autolítico, ha estado a punto de morir, o bueno, por lo menos lo ha intentado, ¿vale? Yo en mi caso sí que estuve clínicamente muerta, se me paró el corazón, etcétera. Bien, sí que hay siempre un motivo detrás de que una persona con una persona que hace esto. ¿Por qué? La persona que llega a ese punto es porque tiene un dolor tan insoportable que no lo puede sacar de sí. Es muy normal que tú te autolesiones, de hecho ya sabéis aquellos del canal que yo tengo los brazos totalmente llenos de cicatrices, porque una forma de intentar que el dolor emocional pueda ser concentrado en algo tangible es cortarte físicamente, y eso libera una sensación, porque se liberan una serie de hormonas en el cerebro que lo que hacen es que sientas relajación, que sientas placer, que sientas paz. Entonces es muy normal que las personas que tienen este tipo de pensamientos se vuelvan adictas a cortarse, porque es una manera en la que el cerebro puede concentrar ese dolor emocional, que es algo que está dentro pero no se puede exteriorizar. Es una manera de sacarlo fuera, y al sacarlo fuera y hacerte daño se libera esa sensación, por lo tanto te sientes mejor. Es muy normal, como os digo, que estas personas se hagan se hagan daño, ya sea con cortes, con quemaduras, en fin. La verdad es que el catálogo es muy amplio, pero no va de esto el vídeo. ¿Qué suele haber detrás de este dolor tan inmenso que puedes llegar a sentir? Que es que de verdad no os lo deseo a ninguno de vosotros, porque es un dolor que te aplasta y que es totalmente inexplicable. Es como si fuera un dolor mucho más grande que tu cuerpo y que continuamente te aplastara y te hiciera ir encorvado. De hecho, por eso es muy normal ver a la gente con este tipo de postura más encorvada, porque realmente es como llega a ser como un peso físico que no está ahí pero que tú lo llevas. Bueno, pues normalmente siempre hay un culpable detrás, bien sea familia, bien sea amigos, bien sea una persona, un acosador, bien sea... Normalmente es culpa de una persona. Yo lo he dicho muchas veces, y esto es muy feo, como para que a la gente no le gusta decirlo, que cuando una persona comete este acto, es verdad que ya toma la decisión, pero hay una manita invisible detrás que es la que le da el empujón. Bien, si tú eres una persona que tiene depresión, que se encuentra mal y que tiene este tipo de pensamientos, como por ejemplo este chico que se veía en su Facebook, que claramente los tenía, lo que no puedes hacer es portarte mal con esa persona y culparlo continuamente. Voy a poner el ejemplo del chico, básicamente pues porque creo que su familia en cierta manera seguramente sienta bastante alivio de pensar que no fue para nada culpa de ellos, sino que fue culpa de otra persona. No sé en México, pero en España, con todo lo que hay en esas redes sociales, literalmente quizás se podría denunciar a la persona por inducción a desvivirse. Se podría, con todo lo que había. Ahora os iré diciendo más o menos por qué. Ese chico se veía que era un chico más o menos normal, con sus altos, con sus bajos, en fin, como todo, bueno, pues creo que tenía 20 y pocos años. La edad normal, pues que tienes ese tipo de comportamiento, ¿no? Que a veces estás bien, a veces estás mal, intentas encajar, pim, pim, pero no se veía realmente ningún tipo de problema específico. Sin embargo, su pareja le fue infiel. A partir de que su pareja le es infiel, las publicaciones de este chico, pues en un principio, cuando se entera de infidelidad, pues era en plan, lo voy a superar, tengo el apoyo de mis amigos, de mi familia, no sé qué. Se ve que sale, que entra, que pin, que pan, bien. La cuestión es cuando decide perdonar la infidelidad de la persona. A partir de aquí viene cuesta abajo y sin frenos. ¿Por qué? Porque la otra persona, la que le fue infiel, es decir, su pareja,
le culpa a él de la infidelidad, pero es que encima hay publicaciones, por supuesto, como se siguen en redes sociales, se etiquetan y tal, él sabe todo lo que ella dice, por lo menos públicamente, que si públicamente dice todo eso, imagínate las espaldas. Si tú estás con una persona que tiene depresión, se dice que el chico tenía trastorno límite de personalidad. Que bueno, no sé, eso es un poco cajón desastre, no sé yo quién lleve la contraria a un psicólogo, pero no creo que fuera el caso del chico, la verdad, sinceramente. Pero bueno, pongámosle que sí, que tiene trastorno de personalidad. Si tiene ese problema y tú le eres infiel y le culpas, que esto es algo que estoy viendo mucho en redes sociales, mujeres que son infieles y le echan la culpa al hombre. No, la culpa de que tú mientas, engañes y traiciones es tuya, no es de la otra persona. La otra persona te puede hacer una perrería y tu opción es dejar esa relación e iniciar otra si es que lo que tú quieres. La opción no es coger y ser infiel con todo lo que implica la infidelidad. Pero es que no solo le culpó de la infidelidad, sino que vinieron una serie de acusaciones pues que para mi punto de vista fueron el empujón final que el chico recibió para hacer lo que hizo. Y todo esto lo digo desde mi punto de vista de persona que ha estado ahí y de persona que ha tratado con otras personas que han estado ahí. Personas que nos hemos sentido deprimidas, tristes, que hemos tenido precisamente ese pensamiento de seremos una carga para los demás. Si en ese punto en el que tú piensas que es una carga para los demás llega una persona y te dice estoy harta de que no cambies, es que estoy harta de nuestros problemas, es que me carga que seas así, es que no te soporto, es que no haces las cosas bien, es que no me quieres bien. Si tú continuamente estás recibiendo algo negativo hacia ti, pues efectivamente eso es una confirmación mental que tú tienes de efectivamente pues soy una carga, soy esto, soy lo otro, y al final pues tomas esa trágica decisión. En mi caso, por ejemplo, pues lo que yo recibía por parte familiar y de alguna persona externa era el hecho de eres una fracasada, no has conseguido nada en la vida, eres una inútil, no vas a conseguir nada y nadie te va a querer. Efectivamente, cuando tú recibes ese tipo de afirmaciones estando en ese estado mental, pues al final decides que el mundo va a estar mucho mejor sin ti. En el caso de este chico, pues básicamente recibía lo mismo que yo recibí en su momento o que muchísima gente recibe en el momento de tomar esta decisión. Que es, efectivamente, no cambias, eres una carga, yo te fui infiel, pero la culpa fue tuya, porque tú no haces esto, porque tú no haces lo otro, porque tú no eres suficiente. Y al final, precisamente, por ejemplo, mi pensamiento final fue, van a estar más a gusto todos sin mí, y el post final de este chico fue, a veces haces cosas terribles por amor, dando la confirmación de que efectivamente él cometía esta atrocidad como una forma de liberar a su pareja de la carga que es él y por lo tanto pues que ella viviera mejor. Que por cierto, bueno, para finalizar el vídeo voy a decir unas breves palabras y ya vamos a finalizar con esto. Yo espero que os haya quedado claro para poder ayudar a personas que estén pasando por este proceso o por lo menos a identificar a estas personas que tienen este tipo de problemas. Para finalizar el vídeo quiero decir dos cosas. Primero, hay muchísimas personas que hacen intentos autolíticos que son simplemente para llamar la atención. El problema de estos intentos autolíticos, que sí, efectivamente, algunos son simplemente para llamar la atención, porque, vamos, es que se nota en la cantidad consumida, en el tipo de método elegido, en fin, se notan muchas cosas. El problema es que el corazón, nuestro corazón, puede soportar cierta carga de sustancias. Entonces, cuando una persona intenta llamar la atención con un método autolítico y lo repite muchas veces, al final va a fallecer. ¿Por qué? Porque el corazón, os lo digo como persona que ha estado ahí, el corazón tarda muchísimo en recuperarse de ese tipo de cosas. Si tú vas acumulando, llega un punto que efectivamente tu corazón se va a parar y al final vamos a decir, pues no lo hacía para llamar la atención, es que realmente al final ha ocurrido. Siempre hay que tener en cuenta que si esta persona, su forma de llamar la atención es hacer esto, evidentemente necesita ayuda psiquiátrica. Pero como os digo, normalmente la persona que lo va a hacer no hay segunda oportunidad. Yo en mi caso tuve mucha suerte y una de las cosas por las que más quiero precisamente a mi perra, pues es precisamente porque estoy viva gracias a ella. Si no hubiese tenido un perro, pues hoy no estaría aquí contándoos estas cosas.
Por lo tanto, mi consejo es, estad muy atentos a las cosas que publica y que dice. Si una persona viene con un problema y es amiga nuestra, tenéis que escucharla, porque si no la escucháis, realmente no es vuestro amigo, no os interesa, y por mi parte pienso que sois malas personas. Es algo de lo que esta persona, la persona que tristemente ha fallecido siendo muy joven, pues que se quejaba en sus redes sociales de que nunca podía contarle sus problemas a nadie porque pues le decían que eran tonterías, que ya se pasaría, etcétera, que es lo peor que le puedes decir a una persona con este tipo de pensamientos. Porque en general la gente es muy egoísta, va a lo suyo y nadie quiere escuchar los problemas de los demás. Pero bueno, no te cuesta nada dedicarle 10 minutos a escuchar a la persona e intentar ayudarla. Porque con 15, 20 minutos que le dediques a una persona en esta situación al día, puedes ayudarla mucho. O por lo menos, si conoces a un familiar directo, explicarle la situación en la que está. Eso por un lado, y por otro, pues ya sabéis que efectivamente podéis ser la mano que termine de empujar a esta persona al vacío y de acabar con su vida. Si es que no tienes algo bueno que decirle a la persona que amas, pues mejor no le digas nada, déjala. Y si tienes una enfermedad mental y no eres capaz de tener una relación amorosa sana o una relación de cualquier tipo sana, quizás lo mejor es que te internes en un sitio donde te hagan un tratamiento psicológico, donde no te relaciones con otras personas y por lo tanto no puedas hacer daño. Lo digo una y lo digo 1000 veces. Una persona que tiene un trastorno mental no automáticamente no es una buena persona. De hecho, nos volvemos egoístas, egocéntricos, y hay muchísimas personas pues que se vuelven malas porque son malas y la enfermedad mental les hace pues precisamente que esa maldad se desarrolle todavía más, porque claro, cuando te vuelves egoísta, pues si tú ya eras egoísta de antes, evidentemente esto va a ser el acabose. Sin nada más, me despido del vídeo. Espero que te haya gustado en el sentido de que hayas aprendido qué tipo de señales te pueden ayudar a identificar este tipo de problemas. También si estás viendo que una persona está induciendo a otra con comentarios desagradables o con cosas que, porque al fin de cuentas muchísima gente precisamente acaba con su vida por el bullying, no porque tenga problemas con su familia ni con sus amigos, sino con personas ajenas a él que le están diciendo cosas que le están afirmando esas ideas de poca autoestima que tiene en su cabeza. Así que simplemente no seas la causa de que una persona acabe con su vida, mantente alerta si es que tienes una persona que estás viendo que tiene unos comportamientos un poco extraños, y recuerda que por lo menos si alguien de tu entorno acaba con su vida, pues que no seas tú la causa y también tengas la tranquilidad de que hiciste todo lo que pudiste, siempre y cuando, como os diga, sea una persona que ha dado algún tipo de alerta de las señales que os he comentado anteriormente. Sin nada más, recuerda que aquí nos vemos todos los días en vídeo en directo short. Me gusta, comparte, suscríbete, miembro del canal por 1,99 y disfrutar de contenido. También un súper gracias que está ahí debajo, y ya sabes que no te tengo nada más que decir salvo que adiós, y que si quieres algún tipo de vídeo me lo pongas en los comentarios y yo lo haré más pronto que tarde. Y como postdata final quiero decir que si alguien se siente aludido en este vídeo, pues que será por algo. Madame Oscurité, en la noche nos guía con historias